El Programa de Protección del Patrimonio Familiar está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad social y de grupos emergentes, contando con un máximo de 13.484 puntos en su ficha de protección social, propietarias o asignatarias de una vivienda social o cuyo valor de transacción no supere las 650 UF, construida por el Estado o por el sector privado con o sin subsidio habitacional y localizada en zonas tanto urbanas como rurales. Este subsidio busca interrumpir el deterioro y mejorar la vivienda de las familias vulnerables y de sectores emergentes, apoyando el financiamiento de las siguientes obras. 1. De seguridad de la vivienda, reparación de cimientos, pilares, vigas, cadenas, entre otros. 2. De habitabilidad de la vivienda, mejoramiento de instalaciones sanitarias, eléctricas o de gas, entre otras. 3. De mantención de la vivienda, reparación de ventanas, puertas, pavimentos, tabiques, etc. 4. De mejoramiento de bienes comunes edificados, mejoramiento de escaleras, pasillos en comunes, entre otros. 5. De innovación de eficiencia energética, colectores solares, iluminación solar, tratamientos de separación de aguas u otras similares. Es importante tener presente que el subsidio máximo que se puede obtener es de 50, 55, 60 o 65 UF de acuerdo a la comuna en la que se ubica la vivienda. Los postulantes deben aportar un ahorro mínimo de 3 UF. Ya, primero queríamos saber su nombre. Mi nombre es María Aldunate. Ya, ¿y hace cuánto tiempo vive aquí usted? Hace 20 años. Ya, y hace... ¿Por qué nace el interés de formar un comité para que ustedes puedan ser beneficiados? El interés fue porque nosotros postulábamos con la Junta de Vecinos, pero nosotros siempre quedábamos afuera. O habían vecinos que querían postular, llevaban sus papeles y la presidenta de la Junta de Vecinos los echaba para atrás, no le encontraba buenos los papeles, se perdían los papeles en la Junta de Vecinos. Entonces nosotros decidimos formar un grupo donde todos pudieran postular. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo nace esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa ya va a cumplir un año. Yeah. Un año que se formó. Primero lo iniciamos solamente lo de aquí de la calle, lo inició un vecino. Ese vecino nos preguntó a nosotros si lo queríamos apoyar y ellos me eligieron como presidenta. Ay, sí. ¿Y cuántas personas aproximadamente han sido beneficiados? No, nosotros todavía no hemos sido beneficiados con ningún proyecto de patrimonio familiar. Vamos a ser beneficiados ahora el otro año porque el gobierno este año no sacó ningún proyecto de patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque nosotros como postulamos por la Junta de Vecinos, postulamos un compensatorio. Y ese compensatorio tenían que borrarnos del RUCAN. ¿Usted sabe lo que es el RUCAN? Ya, el RUCAN es un sistema que tiene el Servio, que uno tiene un botoncito verde que ya ha postulado subsidio. Mientras a ti no te saquen de ese botoncito verde que se llama RUCAN, ahí tú recién puedes empezar a postular a otro subsidio. ¿Ya? Ya. Y estos subsidios de patrimonio familiar solo son para la clase que tienen casas sociales. Viviendas sociales. Viviendas sociales, nada más. Existen, yo no sé cuáles son los metrajes, pero son viviendas sociales. Las viviendas sociales tienen un determinado límite de metraje, no tienes que pagar contribuciones, hay hartas cosas que no tienes que hacer. Ya. Entonces de ahí nació esa iniciativa. Y nosotros no alcanzamos a postular este año porque nosotros no nos habían sacado de ese RUCAN, del cual yo te hablaba, de ese botoncito que tiene el Servio, porque el Servio viene tu RUT y te dice, no, pero usted tiene un subsidio vigente. Mientras no se te borre ese, tú puedes, una vez que se te borra ese puntito, tú recién puedes empezar a postular a otro subsidio. Tú puedes postular solamente, por cada familia puede postular a 2 o 3 subsidios. Por ejemplo, el vecino que postula reparación, solo puede postular una vez. Después puede postular a ampliación, que es el segundo piso que está arriba. Y después puedes postular a paneles solares o paneles térmicos, pero no te puedes repetir. Tú no puedes volver a postular a reparación. ¿Al mismo proyecto? No, al mismo proyecto. Solo una vez se postula un proyecto. Sí. Por ejemplo, ¿usted qué modificaría del programa? ¿O cuáles serían los elementos que sacaría o agregaría? Eso, que nosotros pudiéramos postular más veces al mismo programa, porque con una sola vez es muy poca plata. Tú tienes que tener 85.000 pesos en la libreta y el resto te lo pone el gobierno. Y eso te da un total de como 1.200.000. Y con 1.200.000 para reparar una casa a ti no te alcanza. Sí. Entonces las casas, bueno, son viviendas sociales, pero a la vez tienen varias piezas. Entonces tú tienes que puedes postular y tienes que decidir qué vas
a hacer nomás, porque después no va a tener otra oportunidad. Sí. ¿Usted entonces cree que el programa satisface las necesidades Yo creo que no satisface las necesidades de la familia? de las familias. Porque hay familias que son más y necesitan otro segundo piso. Sí. Y la última pregunta sería, ¿ustedes cómo pretenden difundir el programa, el programa dentro de la población? No, es que este programa se empezó a difundir primero por la Junta de Vecinos, porque ellos nos presentaron los proyectos que el Servio ofrecía. La gente también escuchaba por la televisión y iba a preguntar. Y nosotros como grupo, nuestro grupo se llama Nuevo Grupo Unido, así se llama nuestro grupo, que es separado de la Junta de Vecinos. Y nosotros lo empezamos a difundir diciéndole a los vecinos cuál era la forma de postular y la forma correcta y de que los papeles no se iban a perder. La seguridad que tú tienes que darle a tu vecino o a las familias que integran tu grupo. Entonces se fue conversando, se fue hablando, se fue corriendo la voz, Usted sabe que en una villa o en una población se corre la voz. Y por eso tenemos un grupo tan grande. Nuestro grupo está conformado por 47 personas. O sea, 47 familias. Es harto, sí. Son muchos y vamos a llegar como más de 50. O sea, eso, se pretende que se prolongue en el tiempo, ¿no? Claro, porque para que tú puedas postular tienes que tener una personalidad jurídica. La personalidad jurídica te dura 3 años. En realidad no se llama personalidad jurídica ahora, se llama inscripción municipal. Ahora no tiene no tiene el nombre antiguo. Y esa inscripción municipal te dura 3 años. Y el subsidio te dura 3 años, porque tú recién postulas, suponte tú ahora nosotros postulamos el 15 de enero, a todo febrero, que se revisan las carpetas de todos los postulantes, porque no somos el único grupo en Concepción, son muchos grupos. Una vez que tú sales aprobado, eso viene a salir en marzo. Recién en abril van a empezar a hacer las reparaciones. Es como harto tiempo. Se demora como 1 año en que se termine todo el proyecto. Y te queda el otro año, ¿cierto?, de la personalidad. Te quedan 2 años más de personalidad jurídica, los cuales tú puedes decir a los vecinos que pueden postular. Los requisitos para postular son tener una vivienda social, no haber postulado ningún subsidio, ojalá, o haber sido postulado un subsidio anterior, ya no estar con el botoncito del RUCAN, y la ficha de protección social, el rol de avalúo de la casa, ser dueño de la propiedad, y bueno, los carnet de identidad por ambos lados, que son todas partes. Ese es el papeleo. No sé si quizás pueda aportar algo más que usted considere que es importante y que no le hemos preguntado. Sí. Yo creo que lo preguntaron todo, porque como eso se trata de patrimonio familiar. Eso en sí, en realidad. Bueno, los proyectos no son tan buenos, deberían ser mejores, pero al ser mejores también la gente tendría que aportar más. O sea, hay que verlo también por la parte económica. Son económicos porque no es tanta la plata. Tú para postular segundo piso necesitas 120.000 pesos la libreta. Se abre una libreta de la vivienda. Y para postular la reparación son 85.000 pesos. Entonces no es tanta la plata que se ocupa. O sea que en realidad si fueran más grandes las ampliaciones sería más plata. Claro. Y eso traería más costo para el postulante. Sí, el proceso es mucho más largo también en cuanto a... Claro, el proceso sería mucho más largo, sí. Pero eso es lo único malo, porque tú puedes postular solo a uno. No puedes repetirte el plato con otro. Eso es lo penca. Pero acarrea hartas cosas y hay que tener como muy pendiente de todo el papeleo de los vecinos y tener paciencia, porque todo lo que hace el gobierno se demora. ¿Ustedes motivan a las personas, a las familias? Sí, bueno, la motivación, que lo único que hacemos nosotros es que la seguridad de que no hizo la Junta de Vecinos anteriormente, que los papeles están. Que está todo ordenado, que está todo archivado, que están los papeles, que no se han perdido, que no tienen que... Ellos sacaron solo una vez sus papeles y nunca más tuvieron que volver a sacar otros. No como en la Junta de Vecinos, que a ella se le perdían los papeles y volvían. Eso. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. El programa de protección al patrimonio familiar pretende desarrollar un trabajo participativo en conjunto con los vecinos, con el propósito de mantener y mejorar sus barrios, además de mejorar el equipamiento del sector y sus viviendas, a través de 2 subsidios. El primero de ellos corresponde al acondicionamiento térmico de la vivienda y, en segundo lugar, a la reparación y mejoramiento de esta.
Es por ello que se debe tener en consideración los conceptos de hábitat residencial, ya que es ahí donde surgen las interacciones entre pobladores, colectividades y el contexto. Se realiza a través de la valoración de dos elementos, el público y el privado. En este caso, el elemento privado son las viviendas de las familias que postulan al programa para el mejoramiento del entorno y la vivienda, los cuales no están cumpliendo las funciones de espacio privado o seguridad. Es por ello que postulan para la reparación de cimientos, pilares, vigas o cadenas, entre otras similares, logrando de esta manera que las familias en situación de vulnerabilidad logren mejorar sus condiciones de vida. El programa de protección al patrimonio familiar vendría a mejorar las condiciones de los espacios físicos de la vivienda. En este caso, corresponde a la ampliación de esta, mejorando las condiciones de vida que no siempre satisfacen tal necesidad, debido a que las familias se diferencian en su composición según el número de miembros de cada familia. El segundo elemento hace referencia al espacio público que corresponde a la separación formal entre lo público y lo privado, que se caracteriza por su accesibilidad, encuentro social donde se manifiestan las necesidades de las diferentes colectividades. En cuanto al programa, este solo indica la necesidad de mejorar los espacios del barrio, pero no profundiza en su aplicación. En este sentido, es necesario que el programa de protección al patrimonio familiar le dé más énfasis desde una perspectiva comunitaria al desarrollo de los espacios públicos, debido a que carece de una mirada integrada de las familias en un todo, es decir, involucrados dentro de su entorno y la comunidad. En cuanto a las dimensiones del hábitat residencial, la primera de ellas es la dimensión territorial, la cual hace referencia a la utilización del espacio habitado, que se puede analizar en distintas escalas de interrelación, pasando desde la vivienda hasta el espacio territorial en su totalidad. En cuanto al programa, este solo se enfoca en el mejoramiento de las viviendas, dejando al margen los espacios de uso territorial, lo que se representa en la poca relevancia del mejoramiento de los espacios públicos que presenta el programa. Segunda dimensión, corresponde a la sociocultural, que alude a las relaciones sociales establecidas por los pobladores de un determinado territorio, que se ven influenciados por valores, creencias, cultura e historia. El programa tiene como requisito que los interesados en postular deben conformar un grupo organizado, pero solo con la finalidad de postular, ya que luego las familias se individualizan para otorgar el beneficio, es decir, que las situaciones se analizan de forma particular, de acuerdo a los requisitos establecidos por el programa de protección al patrimonio familiar. En relación a la dimensión político-económica, se impulsa la política habitacional participativa, el cual es derivada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual tiene como objetivo satisfacer necesidades habitacionales para que las familias puedan contar con acceso al mejoramiento de sus viviendas, siendo estas mismas los agentes activos dentro del proceso de implementación del proyecto habitacional. El programa se destaca por involucrar activamente dentro del proceso a las familias acreedoras del proyecto.